Nuevo vídeo, nuevo combate. Stanley Kubrick contra Adam McKay. Doctor Strangelove contra No mires arriba. Todo hombre, mujer y niño de este planeta va a morir. Si te dijera que una amenaza nuclear se enfrentará a una amenaza cósmica, es posible que me dijeras que el mayor peligro somos nosotros mismos. Round 1. Fight! En un rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Doctor Strangelove en su versión original, Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú en España y Doctor Insólito o Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba en LATAM. Punto para LATAM como siempre, con guión de Stanley Kubrick, Terry Sursen y Peter George, y que se basa en la novela de Peter George, Red Alert. La historia se desarrolla en un contexto de tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Todo comienza cuando el general Jack the Ripper, un militar paranoico, ordena a sus bombarderos nucleares que ataquen objetivos soviéticos sin autorización. Su justificación: cree que los comunistas están infiltrándose en el suministro de agua de los estadounidenses para debilitar a la población. El presidente de los Estados Unidos intenta controlar la situación desde la sala de guerra, mientras trabaja junto con altos oficiales militares y diplomáticos para evitar el desastre. En este proceso aparece el excéntrico científico alemán Dr. Strangelove, quien ofrece soluciones absurdas y controvertidas al conflicto. Sus mejores golpes son un humor negro y sátira excelentemente tratados con elegancia, unos personajes tan hilarantes como memorables y un final icónico poniendo la guinda de lo absurdo de todo lo acontecido. Nos encontramos ante toda una obra maestra del cine con una clara bofetada de la estupidez humana. En el otro rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Don't Look Up en su versión original, No mires arriba en la versión española, No miren arriba en LATAM, con guión de Adam McKay y donde la historia sigue a dos astrónomos, el Dr. Randall Mindy y Kate Dibiasky, quienes descubren que un cometa está en curso hacia la Tierra y tiene potencial para causar la extinción de toda la humanidad en menos de 6 meses. Con este descubrimiento, los científicos intentan alertar al público y a las autoridades sobre el inminente peligro, pero se encuentran con una indiferencia alarmante, desinterés mediático y políticas gubernamentales egoístas que complican sus esfuerzos para salvar al mundo. Sus mejores golpes son un fiel retrato de la sociedad actual en términos generales, diciéndonos a la cara y sin tapujos lo idiotas que podemos llegar a ser como especie, unos personajes y tratamiento excelentes y una consecución de situaciones hilarantes que no tienen desperdicio. Nos encontramos ante una sátira de nuestra sociedad actual que puede llegar a ser premonitoria. Ambas cintas tienen el mismo mensaje: la estupidez nos puede matar. El tratamiento de Dr. Strangelove se centra más en la estupidez militar, quizás la más peligrosa de las estupideces. Esta estupidez se centra en el miedo atrapado en la Guerra Fría, el miedo a que el otro me ataque. Y ya se sabe, como decía Yoda, el miedo es el camino al lado oscuro. El miedo lleva a la ira al odio, el odio lleva al sufrimiento, dejando a la lógica en un segundo o tercer plano. No olvidemos que solo Estados Unidos y Rusia poseen un arsenal atómico de más de 5.000 bombas atómicas. Se estima que con 100 bombas nucleares se puede empezar a pensar en una destrucción masiva de la civilización, eso sin contar en las necesarias solo para atacar a su adversario, que serían menos de la mitad, es decir, 50, y siendo generosos. El costo económico y la utilidad de fabricar más de 5.000 es absolutamente absurdo, ridículamente desproporcionado, con un coste difícil, por no decir imposible, de justificar. Una estupidez de proporciones atómicas y de la que Dr. Strangelove nos la sirve de manera muy elegante, con diálogos cargados de ironía y dobles sentidos. En No mires arriba, el mensaje es más bien político y social y adoptando un enfoque más cercano al cine mainstream, con momentos más accesibles y menos sutiles, adaptándose mejor al público moderno, con un tono más exagerado, buscando conectarse directamente con el público actual mediante ejemplos más tangibles y accesibles, donde la estupidez es igual de peligrosa y donde unos pocos deciden el futuro de todos. Y esos pocos no son elegidos por sus méritos académicos, profesionales o con talento probado, sino por su carisma e ideologías. Los jueces tienen difícil a quién dar el asalto. ¿Qué puntos valen más? ¿La sátira elegante de Dr. Strangelove o la sátira más directa y cercana de No mires arriba? Los jueces deciden, por decisión dividida, que Dr. Strangelove merece el asalto. Tenía la impresión de que yo era la única persona en el mundo que podía ordenar el uso de las armas nucleares. Y así es, señor. Usted es la única persona para hacerlo. Y aunque
no me gusta juzgar sin tener a la vista los hechos, empiezo a pensar que el general Reaper se ha pasado en sus atribuciones. Round 2. Fight! El reparto de Dr. Strangelove tiene las apuestas a su favor, y es que tiene un luchador líder capaz de abordar lo que le echen. Y es que el primer ataque por parte de Dr. Strangelove no se hace esperar por la notable y versátil actuación de Peter Sellers, quien interpreta 3 papeles distintos en la película: el capitán Lionel Mandrake, un oficial de la RAF británica, el presidente de Estados Unidos, Merkin Maffley, y Dr. Strangelove, un científico excéntrico con un pasado nazi. Sellers hace de hombre orquesta capaz de mimetizar en estos 3 personajes con un talento y presencia que, en cuanto al reparto, no se le puede negar su total y absoluta usurpación en pantalla. Sus 3 personajes, tan dispares como auténticos, infunden calidez cómica con una medición perfecta. Pocos actores en una sola cinta han sido capaces de trasladar el carisma y la autenticidad que Sellers impuso aquí. Su actuación le mereció una nominación a los Oscars de la Academia y en los BAFTA como mejor actor principal. Y no es para menos. Sellers golpea dejando prácticamente noqueado a su contrincante nada más empezar el ataque. Sin dejar que su oponente se recupere, sigue el ataque de Sterling Hayden, interpretando al general Reaper, cuya paranoia personal desencadena el conflicto global. Un general preocupado de los fluidos corporales y en el que se deja caer que su decisión suicida vendría por una falta de sexo principalmente. Lo que en mis tiempos se decía, y perdonadme la expresión, un mal follado. Este personaje y una interpretación sublime del actor suponen un buen combo de golpes certeros. El último en atacar, pero que estaríamos ante una fuerza casi a la altura de Peter Sellers, es el del actor George C. Scott, dando vida al general Buck Targitson, un personaje que representa la mentalidad belicista extrema dentro del Pentágono. Su presencia y actuación son para mí de lo mejor del film, junto con las actuaciones de Sellers, por supuesto. George C. Scott adquiere tal presencia, importancia y absurdez que me es imposible no emparejarlo con Sellers en cuanto a calidad, tanto de rol de personaje como actuación. Y es que este general me traslada de manera clara la mentalidad militar en su estado más puro. Y creedme, sé de lo que hablo, ya que tengo suficiente edad como para certificaros que hice el servicio militar en España, y os aseguro que lo que aprendí y vi allí bien valdría más de un sketch en este film sin que llegara a desentonar en absoluto. Sus golpes son tan fuertes como el que más, dejando inconsciente al reparto de No mires arriba. El resto del elenco, aún contando con actores de la talla como James Earl Jones, del que desde aquí le doy un cálido homenaje tras su, más o menos, reciente fallecimiento, o Slim Pickens, que no les da tiempo a intervenir. El reparto de No mires arriba está en el suelo, el árbitro se acerca, no sabemos si para empezar a contar o para saber si está bien. En cualquier caso, al poco de llegar a su posición, el reparto de No mires arriba reacciona. Se levanta y, con dificultad, se prepara para el contraataque. El árbitro le pregunta si puede seguir y tan pronto como se lo pregunta lo aparta y se dirige directamente a su oponente. Y es que el reparto de No mires arriba es grande en número pero también en talento. Y es que al ser tantos se ven obligados a decidir quién va a salir a defender el asalto a piedra, papel o tijera. Y la primera criba, el primero en contraatacar, es el dúo protagonista compuesto por Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio, interpretando a los personajes de Kate Dibiasky y Dr. Randall Mindy respectivamente. Estos dos personajes representan la lógica, la sensatez y en última instancia la conciencia real de lo que está pasando. En el sentido más estricto de la ética, son puros. No tienen ansias de poder, ni de dinero, ni nada por el estilo. Simplemente ponen a disposición de la información de la que disponen ante las personas supuestamente capaces. Ambos personajes se identifican con el público ya que, en principio, deberíamos creer que lo lógico es su postura. Es decir, intentar priorizar soluciones ante una amenaza global, y nos identificamos con ellos porque da la sensación de que las prioridades de los políticos van en otra dirección, más en consonancia con otro colectivo poderoso que es el de los ricos. Si nos ceñimos a las interpretaciones, ambos actores hacen un gran trabajo, con momentos realmente brillantes, tan brillantes como los golpes que asestan. El siguiente dúo que protagoniza el contraataque son los personajes de Meryl Streep, encarnando a la presidenta de los Estados Unidos, Jean Orlean, y Jonah Hill como Jason Orlean, hijo de la presidenta y asesor de la misma. El personaje de Streep interpretando a una presidenta cuyas decisiones respecto al cometa resultan ser más políticas que científicas o éticas. Una crítica a la clase política nada disimulado y que aquí creo que incluso se queda corto visto lo visto.
El personaje de Hill va incluso más allá, ya que como asesor no asesora, más bien acata lo que su madre dice. Es un claro ejemplo de garrapata política del que su mejor talento es ser hijo de una presidenta de un país. Estos dos conceptos y sus magníficas interpretaciones golpean a su oponente con más fuerza de la que en un principio parecía. Los últimos en contraatacar son Cate Blanchett como Bree Evanti, una presentadora de noticias, y Mark Rylance como Peter Isherwell, un influyente empresario tecnológico. El personaje de Blanchett supone una bofetada crítica a cómo los medios pueden restar importancia a asuntos serios en favor del entretenimiento y subrayando cómo los medios de comunicación pueden distraer al público de problemas urgentes mediante un enfoque trivial y sensacionalista. El personaje de Rylance es un multimillonario influyente en el ámbito tecnológico y gubernamental, un magnate que, bajo la apariencia de un visionario benevolente, antepone sus ambiciones y ganancias a las verdaderas necesidades de la humanidad. ¿Os suena? Si en el anterior combate de estallido versus Contagio comentaba y alababa el nivel de predicción de la pandemia de 2020 en Contagio, en esta No mires arriba doblan la apuesta y aciertan de lleno en ciertos personajes. Los golpes que asestan son demoledores. El árbitro para el combate porque la campana de final de asalto acaba de sonar. Una lástima, ya que tenemos un buen surtido de combatientes como Timothée Chalamet, Ron Perlman, Tyler Perry y un buen etcétera que daría para dar más golpes. Ambos elencos se sumergen en una sátira crítica voraz a nuestra sociedad y que, por si fuera poco, nada desmedida. Si bien es cierto que esta crítica social se presenta en el reparto de Dr. Strangelove mucho más elegante y escondida, imperceptible en ocasiones, enfocándose a un público al que le gustan los dobles sentidos. En cambio, el de No mires arriba es más abierto, sugestivo al gran público, con un tono más obvio para no dejar duda de intenciones. Los jueces deben decidir si valorar más el tono a bajo nivel o el de evidencia estridente. Al final, dan la victoria del asalto a Dr. Strangelove por decisión dividida. ¡Me han dicho que tienen que ir rápido a Washington! ¡El único avión que sale para allá es ese! Sí, vale, bueno, yo soy el Dr. Mindy y esta es... ¡Vayan, vayan, vayan! Fight! Laurie Johnson y Nicholas Britell llegan bailando al ring. Contentos y desenfadados, saludan al público. En algunas ocasiones incluso se saludan entre ellos. El público asistente no entiende qué está pasando, sin embargo les gusta y acaban aplaudiendo y siguiendo la juerga. Cuando llegan al ring, el árbitro les invita a comportarse. Ambos compositores se calman, así como el público seguidamente. Johnson y Britell se preparan para empezar el asalto. La campana suena y ambos se siguen, pero recordando un poco el baile que venían haciendo antes de llegar. Al poco, Johnson encuentra el hueco para el primer ataque. La partitura de Johnson incorpora arreglos de marchas militares populares y composiciones originales que complementan el tono irónico de la cinta. Emplea versiones de marchas militares que, junto con la música original de Johnson, aportan una atmósfera que resalta el absurdo y la ironía presentes en la narrativa. La elección cuidadosa de estas piezas musicales subraya la naturaleza paródica de la obra, pero con un toque serio evidente, contribuyendo a su mensaje antimilitarista. Uno de los elementos más destacados de la banda sonora es la inclusión de la canción We'll Meet Again, interpretada por Vera Lynn. Su contrapunto auditivo y visual son leyenda. La propuesta musical sirve un complemento auditivo más que correcto para la propuesta de Kubrick, asestando unos golpes certeros. Los efectos sonoros no son lo más destacable del film, excepto por esas escenas de la conquista de la base por parte de las tropas y algunos momentos puntuales. Aún así, golpean de manera directa. Nicholas Britell se palpa las partes afectadas de impacto de los golpes con muesca dolorosa. Al poco se recompone para dar contraataque. Su partitura abarca desde jazz de big band hasta música orquestal profunda, acompañando el tono absurdo de la cinta. La música juega un papel esencial al reforzar la sátira y la crítica social presentes en el film, ofreciendo una experiencia auditiva diversa que complementa la narrativa de una manera divertida y distendida. Al igual que su contrincante, su tono se acerca más a la parodia que a transmitir sensación de dramatismo o tensión. Se percibe la intención de tomárselo con humor, dando un punto extra de sátira al conjunto.
Además de la composición original, la película incluye canciones de diversos artistas. Destaca la composición original Just Look Up, interpretada por Ariana Grande y Kid Cudi, donde se da un ultimátum auditivo como una llamada de atención hacia el espectador. Quizás es el momento cumbre de comunicación directa que tiene el director hacia el público que está viendo su obra, por si hasta ahora no había quedado claro. Brittle golpea fuerte en su contraataque. Los efectos sonoros, que en este caso adquieren más protagonismo, son mejor trabajados por el momento de estreno del film. Las escenas donde los efectos cobran protagonismo aumentan la fuerza en los golpes, pero tampoco son determinantes en el asalto. Ambas bandas sonoras se centran en transmitir todo lo contrario a lo que está visualmente expuesto. Quizás la banda sonora de Dr. Strangelove se desvía un poco hacia un tono más serio, sobre todo en las escenas de vuelo del bombardero. El resto se reserva para momentos puntuales y concluyendo con esa escena final icónica con la música de fondo mientras vemos el inicio de la destrucción total del mundo. La banda sonora en No mires arriba tiene más presencia y dedicada a transmitirnos un tono más evidente y sarcástico, con momentos cumbres como el citado de la canción en esa especie de exaltación de la ceguedad social, gritando a pulmón que te des cuenta de tu situación. Los jueces lo tienen muy difícil esta vez. Dr. Strangelove no necesita el acento musical para transmitirnos lo absurdo de lo que estás viendo y deja para el final la guinda del pastel. Por otro lado, la banda sonora de No mires arriba, aunque tampoco les hace falta, acentúa más ese concepto durante todo el film. Los jueces deciden que, aunque sea por presencia, dan la victoria del asalto a No mires arriba por decisión dividida. ¡Ya te he pillado! ¡Suélteme, espía! ¡Suélteme! ¡Presentaré una reclamación diplomática! Caballeros, no pueden pelear aquí. Este es el departamento de guerra. Round 4. Fight! La dirección artística de Dr. Strangelove es un fiel retrato de su tono satírico y absurdo, y se centra básicamente en 3 escenarios: la base militar del General Reaper, el bombardero desde donde se desatará el desastre, y uno de los elementos más icónicos y centrales del cine, la War Room, o sala de guerra, diseñada por el genio Ken Adam. Para la base y el bombardero no hay mucho que decir, se sienten auténticos sin más puntos a tener en cuenta. Nada a destacar si dejamos de lado la excelente fotografía que aborda todo el metraje, pero para la sala de guerra, eso ya es otra historia. Este set ha cruzado décadas de tiempo y sigue siendo uno de los escenarios más icónicos e influyentes de la historia del cine. Y es que es un diseño que va más allá de lo que en un principio parece transmitir. Líneas limpias, geometría austera y un contraste muy marcado para construir un ambiente que, a primera vista, parece minimalista y casi futurista, una especie de Camelot y su mesa redonda, donde los caballeros deciden el destino del mundo, ya no solo de un reino. Sin embargo, detrás de esa simplicidad se esconde una profunda carga simbólica. El espacio transmite simultáneamente poder, inminente peligro y, en cierto modo, la ironía de la era nuclear. Si nos fijamos bien en los planos, podemos apreciar, por un lado, la dualidad de poder y descontrol de la situación, pero sutilmente apreciamos un paraguas visual. En ciertos planos tenemos la sensación que el mundo les puede caer encima, partiendo el plano en dos, pero de algún modo protegidos por el paraguas del halo de iluminación, donde nos damos cuenta que el mundo puede estar dirigido por mentes que toman decisiones sabiendo que ellos están a salvo. Señor presidente, yo no desecharía la posibilidad de preservar un núcleo de la especie humana. Sería muy sencillo. Como es lógico, es absolutamente necesario que los hombres que forman nuestro gobierno estén incluidos en él para imponer los principios fundamentales de orden, paz y tradición. Y normalmente estas decisiones, en estas condiciones, no pueden ser buenas para nadie, excepto para los que tienen esa protección. Llámales militares, llámales poderosos políticos, llámales millonarios sin escrúpulos, o todo a la vez. La cuestión es que solo por el diseño icónico de esta sala de guerra y una fotografía utilizando un blanco y negro expresivo que refuerza el contraste entre la seriedad del tema y la absurdidad de la situación, consiguen arrear unos golpes contundentes. El diseño de producción de No mires arriba se siente débil por la tunda, pero consigue recuperarse y tomar iniciativa para dar respuesta. La dirección artística se percibe más casual, pero no por ello carece de cierto simbolismo subyacente. Un ejemplo destacado es el despacho oval cargado de lujo y detalles clásicos, desde muebles con tapizados ostentosos hasta alfombras y cortinas imponentes. Esta estética opulenta contrasta con la inminente catástrofe que enfrenta el mundo, acentuando la ironía y la desconexión del poder político con la realidad.
La escenografía y la paleta de colores reflejan la saturación de nuestra era, donde la apariencia y el espectáculo tienen más peso que la sustancia. Cada escenario está cuidadosamente diseñado para transmitir visualmente la fragilidad de un sistema que, aunque pretende ser sólido, en realidad se desmorona bajo su propio exceso. Uno de esos detalles de los que me llamó la atención es el vestuario del personaje de Meryl Streep. Dependiendo del mensaje que quiere transmitir, su vestuario es rojo o azul, dando una dualidad visual evidente. El dicho popular de cambio de chaqueta en el mundo de la política aquí es más que evidente. Por otro lado, también me llama la atención esa escena donde se anuncia al público encima de un barco de guerra con los colores patrios y usando a la amenaza del cometa como enemigo, llevando el discurso a una oportunidad de conseguir más votantes. Me alegra saberlo. Y eso permitirá a la NASA y a nuestro gran ejército lanzar un ataque preventivo. Atención al uso de ataque preventivo en esta escena, me parece genial y a la vez aterradora al ver que ya se ha usado este concepto anteriormente y que por desgracia han costado vidas. Si nos centramos más en lo visual, la paleta de colores y la escenografía general parecen reflejar la situación de nuestro mundo actual, donde la imagen y el espectáculo se imponen sobre lo racional. Cada espacio está meticulosamente pensado para comunicar de forma visual la desconexión entre la apariencia de solidez institucional y la fragilidad de un sistema tan superficial como caótico. Por otro lado, la fotografía y tono acentúa las exageraciones, las contradicciones y excesos de la sociedad contemporánea. Todo un lujo y absurdo visual que golpea sin concesiones. Estos combatientes tienen fuerza. El tono visual de Dr. Strangelove se erige como un componente narrativo que refuerza la crítica a la lógica militar y a la paranoia de la Guerra Fría. Cada detalle del decorado, desde los muebles hasta la iluminación, fue pensado para enfatizar el contraste entre la fría maquinaria del poder y el absurdo de la situación presentada en pantalla. El resultado es un tono visual que, más que un enfoque, participa activamente en la construcción del mensaje de la película, mientras que el diseño de producción de No mires arriba se centra en exagerar visualmente un propósito más claro, más evidente, más loco. Los jueces deben decidir y, aunque No mires arriba tiene su honor bien consolidado, no pueden ignorar la fuerza, la iconografía y la excelente fotografía que compuso Dr. Strangelove, llegando a influir en el cine hasta nuestros días. Le habla la presidenta. Su país le da las gracias. Su planeta le da las gracias. Y Dios y yo le damos las gracias. Stanley Kubrick y Adam McKay aparecen entre las sombras en dirección al cuadrilátero. El público asistente, en silencio, observa cómo suben al ring a sus respectivas esquinas. Nadie dice nada, el silencio es el único testigo. Ni siquiera el árbitro dice nada, simplemente mira a los dos directores y los tres asientan para empezar. La campana suena y ambos orbitan a su alrededor esperando el momento. Stanley Kubrick intenta golpear un par de veces pero no lo consigue, pero la tercera consigue el contacto. Kubrick combina un tono mordaz con una narrativa visual precisa. Su uso del encuadre y la composición es meticuloso, con planos amplios en la sala de guerra que resaltan la pequeñez de los personajes frente a la maquinaria del poder. La puesta en escena juega con la ironía, acentuando la incompetencia y la paranoia de los líderes políticos y militares. La dirección de actores es clave para tratar a su obra de joya cinematográfica, y esta dirección de actores se traduce en los ya comentados en El asalto de reparto, donde Peter Sellers despliega un rango cómico impresionante, apoyado en los tiempos y gestos precisos que Kubrick fomenta a través de su método de repetidas tomas hasta obtener la interpretación exacta. El ritmo y montaje, que alterna entre escenas de tensión bélica y momentos de humor absurdo, logrando una crítica mordaz sin perder fluidez narrativa, es digna de aplauso. Kubrick logra que la película, pese a su tono satírico, se sienta inquietantemente realista en su retrato de pensamiento militar de la época. Su trabajo en Dr. Strangelove es una pieza maestra de la sátira cinematográfica, equilibrando la comedia y el drama con un control absoluto del lenguaje cinematográfico. Su única comedia está sellada como una de las comedias más acertadas y, por desgracia, actuales dentro de toda la historia del cine. Los golpes que asesta Kubrick dejan a Adam McKay tendido en el suelo. El árbitro se acerca para verificar el KO, pero al poco ve que McKay reacciona. Le da un respiro para que se levante y le pregunta si está bien. McKay contesta: ese malnacido se va a enterar. Acto seguido se pone en guardia y se abalanza hacia Kubrick. La dirección de McKay destila su sello característico de sátira política y humor negro. Su enfoque combina un ritmo más acelerado que el de su contrincante, un montaje dinámico y un uso de la cámara conciso refuerzan el tono de urgencia y desesperación de la historia.
Mackay usa en No mires arriba una narrativa que se siente caótica, reflejando lo absurdo del mundo real. Juega con el contraste entre la amenaza apocalíptica del cometa y la banalidad de la respuesta mediática y gubernamental. También emplea imágenes de archivo y momentos de improvisación para dar un aire más realista y documental a la película, con toques de resignación contemplativa. Estos momentos son golpes de realidad hacia el espectador, dándole la oportunidad de tomarse esta sátira en serio por momentos. Aunque su estilo se siente exagerado y obvio, su dirección logra mantener la energía y el impacto emocional de la historia, especialmente en las escenas más serias y humanas. Sus intenciones son lo más claras posibles para obligar al espectador a entender su entorno. Los golpes que asesta Mackay no son para nada débiles. Ambos directores son conscientes de la situación. Kubrick muestra un rostro de complicidad ganadora. De algún modo, su mirada le dice a Mackay que no tiene nada que hacer. Mackay muestra rabia, pero al mismo tiempo asume que tiene razón. La campana suena y el asalto es para Stanley Kubrick y su Doctor Strangelove. Tengo parte de una transcripción de esa conversación, si quiere usted que la lea. Léala. El oficial de servicio pidió al general Reaper que confirmara el hecho de haber dado la orden de ataque y él le dijo: Round 6. Fight. La escena Hadouken de Doctor Strangelove creo que es evidente, y aunque considere que la cinta tiene escenas Hadouken para aburrir como esta, le conseguiré el dinero. Pero si no habla con el presidente de los Estados Unidos por ese teléfono, ¿sabe lo que le va a suceder? ¿Qué? Que tendrá que responder ante la casa Coca-Cola. o esta. Señor, tengo un plan. ¡My fear! ¡Puedo andar! Hay que rendirse a la escena donde el personaje de Slim Pickens es lanzado junto con la bomba que iniciará todo. Si analizamos la escena detenidamente vemos como, en una sola toma, se alza lo bélico, lo absurdo y lo aterrador que puede llegar a ser la mentalidad humana. Esa mirada crítica sin ninguna opción de segundas lecturas. Un militar encima de un gran pene que se alegra de su estupidez. No tengo más preguntas, señoría. Es una gran carga Hadouken. La escena Hadouken de No mires arriba tiene diversos candidatos. Uno de ellos podría ser esa escena final con una frase improvisada de Leonardo DiCaprio cuando pronuncia su frase: en realidad lo teníamos todo, ¿no? Es una frase liviana pero profunda a la vez. Sin embargo, quizás el momento cumbre es cuando Randall desciende de su nube de esperanza y saca toda la verdad a la luz en un último acto de desesperación ante una situación ya de por sí desesperada. Miren, yo soy como todos ustedes. Espero por Dios que esta presidenta sepa lo que está haciendo. Creo que toda esta administración al completo ha perdido la puta cabeza. Es uno de los pocos momentos donde se percibe cierta seriedad dentro de lo absurdo. Sin embargo, la escena final de Doctor Strangelove consigue asestar el golpe Hadouken. ¡Hadouken! ¡Hola! Hola. Oh, Bri, estás fabulosa, como siempre. ¿Se le permite estar aquí? Es donante de campaña nivel Águila Platino. Tiene autorización plena. Ambos contendientes tienen calidad para pelear dentro de la crítica absurda y la sátira política y social. Ambos no se esconden de darnos un mensaje. Ambas cintas confieren una clara intención sobre cómo podemos llegar a autodestruirnos sin necesidad de un enemigo. Ambas nos hacen reflexionar cómo es posible que unos pocos decidan el destino de muchos. Y lo más preocupante, ni siquiera estos líderes tienen capacidad intelectual para abordar temas tan importantes. Y si te estás preguntando lo mismo en la vida real, eso quiere decir que el cine puede llegar a radiografiarnos de manera muy exacta. Doctor Strangelove nos pone un mensaje bien claro. Si tienes miedo, actuarás irracionalmente. Todos lo hacemos, desde el animal más básico hasta el humano más inteligente. Doctor Strangelove se centra en el miedo de la época en la que se estrenó. Una guerra fría donde el enemigo era uno mismo. Una guerra fría con situaciones límite que de graciosas no tenían nada. Y aquí viene Stanley Kubrick mofándose de todo y de todos de la manera más elegante que se puede hacer. No deja títere con cabeza, se ríe de los políticos, de los militares y de los científicos. No solo se ríe, se descojona de todos ellos. Un puñetazo doloroso al ego humano, concretamente al de los poderosos, y paradójicamente esta mofa puede llegar a infundirnos miedo porque puedes llegar a deducir que no estamos tan lejos de la propuesta. Y la risa da paso a la reflexión. Esto es más serio de lo que parece. El film nos hace la siguiente pregunta: ¿somos tan imbéciles como para autodestruirnos? Parece que Kubrick lo tenía claro. Si es así, solo queda reírnos.
Si dejamos atrás mensajes evidentes y nos centramos en el tono artístico, Doctor Strangelove desencadena una serie de parámetros visuales más que certeros, haciéndola un peso pesado no solo en la filmografía de Kubrick, sino del cine en general, dándonos una joya cinematográfica imposible de criticar de manera negativa, confirmando, una vez más, la maestría indiscutible de Kubrick. «He aquí mi comedia», dijo Stanley. No mires arriba no se queda atrás en cuanto a mensaje crítico y social, también se descojona de políticos, militares, no tanto de los científicos, y sobre todo, y por encima de todo, se ríe de la sociedad. Una sociedad cada vez más perdida entre redes sociales tendenciosas y seguidores incondicionales de aquellos que les roba, humilla e incluso insulta. Si la propuesta de Doctor Strangelove nos insinúa una crítica preocupante subyacente al tono cómico y absurdo, No mires arriba nos la pone en la cara, que es quizás el punto disonante y exagerado de la propuesta, pero no difiere demasiado de la de Kubrick, porque la pregunta aquí ya no es ¿de verdad nuestros líderes pueden llegar a ser tan inútiles? Esa pregunta ya no tiene sentido porque la respuesta es sí, por si no te habías dado cuenta, sino que la pregunta que se hace el film es ¿quién es más loco, el loco o el loco que sigue al loco? Dándonos la opción de asumir cierta culpa, por no decir toda, al dejar que estos incompetentes lleguen al poder. Por otro lado, la fuerza artística visual de No mires arriba quizás no es tan icónica como la de su contrincante. Me refiero que no pasará a la historia como referente de diseño que sí tiene su oponente, pero eso no quita que la propuesta no pueda llegar a sorprender en ciertos aspectos. Los jueces deciden que, aunque la propuesta de No mires arriba es descaradamente acertada, la victoria del combate es para Doctor Strangelove por decisión unánime. Yo agradezco que lo hayamos intentado. Joder, y no veas si lo intentamos. ¿Sabías que Doctor Strangelove tiene un combatiente mucho más cercano en el tiempo y en temática que No mires arriba? Failsafe, o Punto Límite, como se conoció en España, es una película del mismo año que Doctor Strangelove, que compartió no solo año de estreno, sino una propuesta pero que muy parecida a Doctor Strangelove. No es de extrañar, ya que las novelas en las que se basan sus guiones también lo son. Failsafe es un thriller político y bélico lleno de suspense de 1964, dirigido por Sidney Lumet, basada en la novela homónima de 1962, escrita por Eugene Burdick y Harvey Wheeler. La película aborda la tensión de la Guerra Fría y la amenaza de una guerra nuclear en Estados Unidos y la Unión Soviética. La trama se centra en un error técnico que provoca que un escuadrón de bombarderos estadounidenses reciba la orden de atacar Moscú con armas nucleares. A medida que los altos mandos militares y políticos intentan detener el ataque, se desatan una serie de eventos que ponen al mundo al borde de una catástrofe nuclear con un final sorprendente. El elenco incluye a Henry Fonda como el presidente de los Estados Unidos y a Walter Matthau en el papel del profesor Grotheschild, un científico con unas ideas más bélicas que los propios militares. Debido a las similitudes temáticas entre ambas películas, Kubrick presentó una demanda por infracción de derechos de autor, lo que resultó en que su film se estrenara en enero de 1964 y Punto Límite en octubre del mismo año. Esta acusación de derechos de autor también orbita en las novelas, ya que en esencia son prácticamente iguales y solo difieren en el detonante y el final. Aunque Punto Límite recibió elogios de la crítica, su desempeño en taquilla fue inferior a la de la película de Kubrick. La película es reconocida por su enfoque serio y realista sobre los peligros de la guerra nuclear y la fragilidad de los sistemas de seguridad, manteniendo una tensión constante que ha perdurado a lo largo de las décadas. A estas alturas posiblemente te preguntes si es tan parecida en la trama en propuesta y del mismo año, ¿por qué no la has enfrentado con Doctor Strangelove? Pues porque aunque la idea dramática puede llegar a ser idéntica, la idea temática es totalmente opuesta. Punto Límite se centra en una propuesta seria de cómo afrontar una crisis militar, mientras que Doctor Strangelove nos muestra lo absurdo de esa propuesta. Que si queréis mi opinión, o te lo tomas como Stanley Kubrick, es decir, demostrando lo imbéciles que llegamos a ser, riéndote de la estupidez, o te preocupas realmente de lo idiotas que llegamos a ser. En cualquiera de los dos casos queda algo totalmente irrefutable. Somos merecedores de la autodestrucción, pero como eso no se puede evitar, ¿para qué preocuparse? Ríete de ello mejor. En ese aspecto, Doctor Strangelove se parece más a la propuesta de Adam McKay que a la de Sidney Lumet. Un claro ejemplo de cómo la idea temática puede diferir con una misma línea argumental, certificando la independencia de estos dos conceptos de guión y dándonos la oportunidad de llegar a pensamientos y enfoques totalmente opuestos desde un mismo punto de partida. Aún así, si crees que debería igualmente hacer un combate entre Doctor Strangelove y Failsafe, házmelo saber en los comentarios. Hoy
tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta porque mi perra está al teléfono dando indicaciones en ruso. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. Vaya, ¿ese teléfono rojo de dónde ha salido? ¿Por qué vas vestida de militar? ¿Qué quiere decir Defcon 1? ¡Mamá! ¡Mamá! Todo está hecho polvo. No olvidéis darle al like y suscribiros. Por aquí estaré. ¡Mamá!